As you know, we're going to launch Nintendo 64 on September 30th. And we've taken our time with this product for a very simple reason. We wanted to get it right. We wanted this system, the hardware and the software, to be a quantum leap above anything out there. 16-bit, 32-bit PC, whatever. We believe that we have accomplished that goal. ¿Crees que la decisión de Nintendo de usar cartuchos en lugar de CD-ROM fue la correcta? A finales de los años 80, Nintendo reinaba en el mercado de los videojuegos por su increíble Super Nintendo, pero luego todo esto cambiaría. Esto es Cuestión de Pixel y hoy les hablaremos sobre la historia del Nintendo 64. Antes de adentrarnos en la historia del Nintendo 64, es crucial entender el contexto en el que surgió. A mediados de los años 90, la industria de los videojuegos estaba en plena ebullición, con Sega y Sony como los principales jugadores en el mercado de las consolas domésticas. Sega había lanzado su Sega Saturn, mientras que Sony estaba ganando terreno rápidamente con su innovadora PlayStation. Este escenario competitivo, Nintendo, que había dominado la industria con su exitosa Super Nintendo Entertainment System, SNES, se preparaba para lanzar su próxima consola, el Nintendo 64. Las expectativas eran altas, y los fans esperaban ansiosamente ver qué tenía preparado Nintendo para la próxima generación de videojuegos. Desarrollo y lanzamiento del Nintendo 64. El desarrollo del Nintendo 64 fue un proceso largo y complicado. Nintendo optó por utilizar cartuchos en lugar de discos CD-ROM, una decisión que sorprendió a muchos en la industria. Si bien esto permitía tiempos de carga más rápidos y una mayor durabilidad del medio, también limitaba el tamaño de los juegos y aumentaba los costos de producción. Finalmente, en junio de 1996 en Japón y en septiembre del mismo año en América del Norte, el Nintendo 64 fue lanzado al mercado. La expectativa era alta, pero pronto se hizo evidente que la consola enfrentaría una dura competencia en un mercado cada vez más saturado. Además, el hardware del Nintendo 64 tenía sus propias limitaciones técnicas, lo que dificultaba a los desarrolladores aprovechar al máximo su potencial. Aunque la consola fue elogiada por su capacidad para renderizar gráficos en 3D de alta calidad, su rendimiento en comparación con la PlayStation y otros competidores fue objeto de debate. Mientras tanto, la competencia en el mercado de los videojuegos continuaba intensificándose. La PlayStation de Sony estaba ganando terreno rápidamente con su amplio catálogo de juegos y su enfoque en los juegos en 3D, mientras que Sega Saturn luchaba por mantenerse relevante en medio de la batalla. En este entorno altamente competitivo, el Nintendo 64 se encontraba en una posición difícil. A pesar de tener algunos juegos icónicos, como Super Mario 64 y The Legend of Zelda, Ocarina of Time, no logró mantener el ritmo con la competencia en términos de variedad y cantidad de títulos disponibles. A medida que avanzaba la década de 1990, el Nintendo 64 luchaba por mantenerse a flote en un mercado cada vez más saturado. Aunque tenía sus seguidores leales y dejó un legado duradero en la industria de los videojuegos, su fracaso comercial fue innegable. Sin embargo, a pesar de sus fallas, el Nintendo 64 sigue siendo recordado con cariño por muchos jugadores de todo el mundo. Sus juegos innovadores y su impacto en la industria de los videojuegos han asegurado su lugar en la historia, como una de las consolas más influyentes de todos los tiempos. Conclusión. En resumen, el fracaso del Nintendo 64 fue el resultado de una combinación de decisiones empresariales cuestionables, limitaciones técnicas y una competencia feroz en la industria de los videojuegos. Aunque no logró alcanzar el mismo éxito comercial que sus competidores, su impacto perdura y sigue siendo recordado con cariño por muchos aficionados. Somos Cuestión de Pixel y muchísimas gracias por ver nuestro vídeo. No olviden suscribirse y darle me gusta si fue de su agrado.